matrimonio, ¿no? Hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Las causales de término del matrimonio las contempla el legislador, por lo tanto son taxativas. En consecuencia, los esposos en las capitulaciones prematrimoniales o los contrayentes o luego los cónyuges no pueden alterar de manera alguna y en el sentido de incorporar una nueva causal de término del matrimonio. Las causales de término del matrimonio son las que establece la ley y por lo tanto son taxativas, por lo tanto tienen una interpretación restrictiva, ¿no? Y estas causales de término del matrimonio son cuatro. La muerte natural, la muerte presunta. Para que exista muerte presunta tiene que haber una sentencia que declare la muerte presunta y que se haya cumplido con los plazos que específicamente contempla el legislador, ¿no? Para estos efectos. Tercero, tiene que haber una sentencia firme de nulidad matrimonial. Y cuarto, el divorcio. Son los cuatro capítulos a través de los cuales se puede poner término al matrimonio. Y estos capítulos nosotros lo señalábamos y lo veíamos de esta forma. Ahora, ya hemos terminado entonces de analizar las dos primeras causales de término del matrimonio, que es la muerte natural y la muerte presunta. Y entonces ahora pasamos a ver la sentencia firme de nulidad y la sentencia de divorcio. Pero entre la nulidad y el divorcio hay una institución que es muy importante, que es la separación, ¿no? Ahora, ¿por qué les señalo que es importante? Porque la separación no es una causal que pone término al matrimonio, ¿de acuerdo? No es una causal que ponga término al matrimonio, pero sí es la antesala o el trámite previo al divorcio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí el análisis o el estudio de esta materia, vamos a enseguida ver la sentencia no firme de nulidad, luego vamos a ver la separación y vamos a terminar con el divorcio, ¿no? Ese es el derrotero un poco para no entender la materia en forma lógica. Ahora, es importante también señalar lo siguiente, antes de adentrarnos al análisis de cada una de ellas, ¿no? Mientras la nulidad de matrimonio apunta a la celebración de un matrimonio que carece de validez, y no se olviden ustedes que el matrimonio es un contrato, entonces la sentencia de nulidad de matrimonio tiene por finalidad dejar sin efecto un contrato, dejarlo nulo y retrotraer a los cónyuges al estado en que se encontraban antes de celebrar el contrato de matrimonio. Y antes de celebrar el contrato de matrimonio, los cónyuges tenían el estado civil de soltero. Por lo tanto, la nulidad va a operar frente a algún vicio o alguna falta de algún requisito de validez de los que establece el legislador respecto del matrimonio. En cambio, el divorcio pone término al matrimonio, pone término al contrato de matrimonio, pero el matrimonio es un contrato válido. O sea, es un matrimonio que ha cumplido con todos los requisitos, tanto de existencia como de validez. Eso es importante tenerlo presente. Ahora, la separación, que es, como les decía usted, una antesala al divorcio, la separación en definitiva involucra el cese de la convivencia. Separación es igual a cese de la convivencia. Divorcio es igual a término del contrato del matrimonio. Por lo tanto, la separación, el principal objetivo con el cese de la convivencia es que conjunta o consecuencialmente con este fenómeno jurídico se van a suspender ciertos derechos y obligaciones recíprocos entre los cónyuges, pero sin afectar el vínculo matrimonial porque el matrimonio sigue vigente. Aparte de la fidelidad, hay otro derecho y obligación que se suspende con la separación. ¿Cuál sería de los que estudiamos? ¿Creen ustedes? Aparte de la fidelidad, ¿cuál derecho y obligación recíproca se suspendería frente a la separación de los cónyuges? El de cohabitación. Bien, el de cohabitación. ¿Y otro que cae de cajón?
el de auxilio. ¿De alimentos? No, el de... ¿Ah? ¿De alimentos? No, porque el de socorro se transforma en alimento. Así El que de sí se vida mantiene. ¿El de procreación? El de vivir juntos. Ese también es otro derecho y obligación que se suspende. Aparte de la cohabitación, que es el débito conyugal, ¿no? Que como ustedes saben es relativo y no absoluto, según lo explicamos en clase, también el derecho y el deber recíproco de vivir juntos, porque si se produce una separación, y lo vamos a ver, y vamos a analizar también que esto es lo rico de ahora de esta materia, ¿no? Porque eh, cuando vimos el matrimonio y las características del matrimonio, es difícil pasar jurisprudencia, pero ya en esta materia, obviamente, y del parentesco también, porque el parentesco está claro, ¿no? Pero ya respecto de estas materias, en relación a la nulidad del matrimonio o a la separación y al divorcio, vamos a analizar bastante jurisprudencia, ¿ah? Sobre esta materia para que ustedes se vayan dando cuenta, porque el procedimiento ante los tribunales de familia es un procedimiento deformalizado, ¿no? Vale decir, la prueba no es legal y tasada. Entonces, los medios de prueba son amplios en este sentido, ¿no? Y las situaciones que se presentan en la vida real, créanme, también son absolutamente, a veces escapan, ¿no? a la realidad que uno pueda pensar. O sea, la realidad fáctica, la realidad material es distinta, ¿no? A una realidad que uno se pueda representar en su mente. Entonces, esto es lo rico, ¿ah? De enseñar el derecho de familia. Entonces, también se va a suspender, ¿no? Dentro de la separación, ¿ah? El derecho y el deber recíproco de vivir juntos. Entonces, ahora, enseguida, vamos a entrar a analizar, ¿ah? La sentencia firme de nulidad matrimonial, ¿no? Ahora, la sentencia de nulidad de matrimonio va a apuntar siempre a un defecto que va a ser inválido el matrimonio y que va a ser inválido y va a apuntar a un defecto que va a ser inválido el matrimonio que se produjo consecuencialmente al momento de su celebración. Por lo tanto, aquí no vamos a hablar ni antes de la celebración del matrimonio en las capitulaciones prematrimoniales o después del matrimonio, sino que este defecto se va a producir al momento de la celebración del matrimonio. Por lo tanto, cuando el matrimonio se declara nulo, este matrimonio, vamos a decir y vamos a afirmar con absoluta certeza que este matrimonio simplemente tuvo la apariencia de tal, o sea, tuvo la apariencia de un matrimonio porque nunca llegó a ser un matrimonio por este problema, ¿no? Ahora, aquí hay una opinión en la doctrina de la profesora Andrea Muñoz. La profesora Andrea Muñoz, en su libro, ¿no? Primero, en relación a esta causal de término del matrimonio, afirma ella que se recupera el carácter técnico de la nulidad y los tribunales deben verificar si el vínculo matrimonial es válido o adolece de algún vicio de nulidad. Ahora, ¿por qué la profesora Andrea Muñoz da esta afirmación, ¿no? Ella señala que el ejercicio de la jurisprudencia fue muy pobre en los últimos 70 años, porque la mayoría de los juicios de nulidad se promovían invocando la causal de incompetencia del oficial de registro civil. Y hoy, esta autora, ¿no?, espera que se dicten sentencias sobre el alcance de las causales de nulidad de matrimonio y sobre todo los que se han trasladado del derecho canónico. Aquí vamos a ver que es importante la influencia del derecho canónico en las causales de nulidad de matrimonio. Pero yo quiero antes explicarles lo siguiente, para que ustedes entiendan, ¿no? ¿Qué es lo que ocurría antes de la entrada en vigencia de la actual ley del matrimonio civil? Mire, la historia sucintamente fue la siguiente. Hasta la entrada en vigencia de la ley 19.946, el año 2004, que de la ley de matrimonio civil, anteriormente en Chile no existía el divorcio vincular, o sea, no existía el divorcio como término del matrimonio. Existía el divorcio que era temporal o perpetuo, el temporal duraba hasta 5 años y el perpetuo por siempre, pero ese divorcio no ponía término al matrimonio, por lo tanto encontrábamos a cónyuges que estaban divorciados, pero que aún no se entendían que estaban casados, ¿no? Ahora, nos vamos a retrotraer
a los primeros años del siglo XX, mucho tiempo atrás. La institución de matrimonio, como ustedes bien saben, tuvo mucha influencia de la Iglesia Católica. Por lo tanto, hasta el año 1884, fecha en que entra en vigencia la primera ley de matrimonio civil, que duró hasta el año 2004, que entró en vigencia la actual ley de matrimonio civil. La ley de 1884, si bien es cierto que le quitó la validez de los matrimonios celebrados ante una entidad religiosa y ante el cura párroco de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y por lo tanto los matrimonios válidos y eficaces ante la ley civil eran aquellos que se celebraban sola y únicamente y exclusivamente ante un funcionario público que era el oficial de registro civil. Sin embargo, no se modificaron las causales o los requisitos de existencia o validez y las causales, ¿no?, de los impedimentos de dirimente absoluto relativo, impedimento impediente del matrimonio, porque respecto de aquello siguió teniendo influencia el derecho canónico. Por lo tanto, por ejemplo, se mantuvo vigente aquella causal que señalaba, ¿no es verdad?, por incapacidad, por impotencia perpetua y incurable. Se podía pedir la nulidad del matrimonio. Y esa era una causal que provenía del derecho canónico, ¿de acuerdo? Entonces, no hay que entender, ¿no?, que la entrada en vigencia de la ley de matrimonio civil en el año 1884 terminó definitivamente la influencia que ejercía la legislación civil el derecho canónico, ¿no? Pero, por lo tanto, se mantuvo. Y dentro de las instituciones que se mantuvieron, fue específica, y dentro de las instituciones, digamos, que empezaron a regir en el ámbito civil, fue la del divorcio. Entonces, este fue un divorcio disfrazado, porque, como les decía usted, el divorcio no ponía término al matrimonio. ¿Y por qué fue un divorcio disfrazado? Porque obviamente el matrimonio es uno de los sacramentos de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Por lo tanto, no se quiso conflictuar mayormente con la Iglesia Católica y por lo tanto se dejó el divorcio. Pero el divorcio, sea temporal o perpetuo, no ponía término al matrimonio. Por lo tanto, ¿cuál era la única causal o una de las causales por las cuales se podía poner término al matrimonio? Era demandando la nulidad del matrimonio. ¿Por qué? Por la incompetencia del oficial de registro civil. Ahora, esto en un momento, a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, la verdad es que nunca prosperó. O sea, siempre fue rechazada la nulidad de matrimonio por esta causal. Pero en los años 1920 esta situación cambió. La pregunta es, ¿por qué cambió, profesor? Porque cambió la integración de la Corte Suprema. Y a la Corte Suprema llegó una persona, un supremo, quien estaba separado de su mujer y quería anular su matrimonio. Entonces, lo que sucedió fue que se inició esta causa ante un juez civil, no existían los tribunales de familia, donde se demandó la nulidad del matrimonio por incompetencia del oficial de registro civil. Y cuáles eran las causales para ello, ¿no? Y cómo, se alegaba la causal de incompetencia del oficial de registro civil. Mire, vamos a suponer que las partes se habían casado en la ciudad de Arica y por lo tanto el matrimonio había sido celebrado ante el oficial de registro civil de la circunscripción de Arica, no de la comuna, sino que circunscripción de Arica, ¿no? Entonces la demanda de nulidad se decía de que él, el marido, ¿no?, había estado transitoriamente o temporalmente en la ciudad de Arica y que había viajado a la ciudad de Arica toda vez que un familiar cercano le había ofrecido la fiesta de matrimonio y por lo tanto por eso es que él había celebrado el matrimonio en la ciudad de Arica, pero ¿no?, al momento de celebrar el matrimonio en Arica, él no tenía ni la residencia ni el domicilio en la ciudad de Arica, sino que él estaba domiciliado en la ciudad de Iquique. Y por otro lado, respecto de la novia, se decía que la novia había viajado a la ciudad de Arica, circunstancialmente porque acá en la ciudad de Arica se iba a celebrar el matrimonio, porque le habían ofrecido financiar el matrimonio, pero ella, al momento de la celebración del matrimonio,
no tenía residencia en domicilio en Arica, sino que tenía residencia o domicilio en la ciudad de Santiago. Por lo tanto, ¿no?, el oficial de registro civil ante el cual habían contraído matrimonio era un oficial de registro civil incompetente. Y en razón de esa incompetencia, entonces pedían, ¿no es verdad?, que se declarara la nulidad del matrimonio. Ese era el punto. ¿Ya? Entonces, aquí se iniciaba la demanda con mandatos cruzados, o sea, el abogado del demandante, contratado por el demandante, era el abogado de la demandada, y el abogado de la demandada era el abogado de la demandante. Por lo tanto, el abogado del demandante se conseguía un colega para que le firmara, y como los dos cónyuges estaban de acuerdo, entonces todo eso se tramitaba rápidamente. O sea, en definitiva, había una demanda, ¿no?, había una contestación de la demanda donde se allanaba la parte demandada y decía, sí, efectivamente, no es verdad, yo me llano a todo lo dicho. Luego venía la dúplica, la réplica, y se entraba a la etapa de prueba. Y en la etapa de prueba, ¿qué es lo que se hacía? Se acompañaba, ¿no?, la declaración de dos testigos que las propias partes presentaban, y estos testigos, que no eran los mismos testigos que habían servido en el matrimonio, entonces declaraban efectivamente que al momento de la celebración del matrimonio, él tenía la residencia de domicilio en Iquique y se colocaba una residencia de domicilio en Iquique, y ella tenía una residencia de domicilio en Santiago y se colocaba una residencia de domicilio en Santiago, ¿no? Por lo tanto, a esa prueba testimonial iba solamente el abogado de la parte demandante, y ambos, digamos, testigos declaraban eso. Y luego se cerraba el periodo de prueba, no había prueba confesional ni nada, se cerraba el periodo de prueba y entonces se pedía la sentencia. Eso era lo que ocurría. Ahora, en los primeros años en que se trató y se intentó de pedir la nulidad de matrimonio por esta vía, los tribunales de justicia fallaban en contra. ¿Y por qué fallaban en contra? Porque decían lo siguiente, ¿no? Una prueba testimonial no podía derribar la declaración de testigos puesta en un instrumento público, que era el acta de matrimonio, porque habían testigos que comparecían, que declaraban que ninguno de los cónyuges al momento de contraer matrimonio adolecía de alguna incapacidad, impedimento para contraer matrimonio, y también, ¿no es verdad?, los testigos declaraban y firmaban dando fe de que el domicilio de ambos contrayentes era el de la ciudad de Arica. Entonces, una declaración de testigo no podía derribar la presunción de veracidad que se incorporaba en el instrumento público, que era el acta matrimonial. Ese era, en definitiva, no el fundamento de fondo. Pero en el año 1920 todo en Chile cambió. Cambió. Entonces, el juez de primera instancia en esta causa que yo les comentaba a ustedes falló en contra, porque dijo no puede aceptar la prueba testimonial versus, digamos, la prueba que estaba en un instrumento público. En el fondo, lo que se decía desde un punto de vista procesal, no pueden ahora distintos testigos venir a contradecir el testimonio de testigos que estuvieron presentes en el matrimonio. Entonces, y además que en un instrumento público, ¿no? Entonces se rechazó. Subió en segunda instancia, la Corte de Apelaciones confirmó el rechazo y llegó a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema dictó un fallo histórico en Chile, en donde dijo que no obstante, ¿no?, que el acta matrimonial y habían comparecido, ¿no es verdad?, los testigos en esos momentos, ¿no?, y que los testigos habían señalado efectivamente, ¿no?, de que ambos cónyuges tenían su domicilio en la ciudad, ¿no es verdad?, de Arica. No obstante todo aquello, esa prueba perfectamente puede contradecirse con la declaración, ¿no es verdad?, de dos testigos, contesten el hecho y la circunstancia, y que por lo tanto esto producía prueba, y en consecuencia se declaraba la nulidad del matrimonio por incompetencia del oficial de registro civil. Entonces, esto abrió la puerta en Chile, a través de esta causal, para que empezaran a proliferar las demandas de nulidad de matrimonio, y los tribunales de justicia simplemente la empezaron a aceptar. Ahora, ¿qué es lo que sucedió enseguida? ¿No? Que la nulidad de matrimonio no podía cualquier persona demandar la nulidad de matrimonio. ¿Por qué? Porque salía muy cara. Pagarle al abogado en los años 1950, estaba en escudo, ¿no?, pero en pesos, voy a hablar en pesos más o menos,
tramitar una nulidad de matrimonio costaba en el orden, digamos, de los 2,5 millones a 3 millones de pesos. Por lo tanto, no todas las personas, y la mayor parte o la generalidad de las personas, podía pagar esos honorarios a un abogado. Pero en los últimos tiempos, antes de entrar en vigencia la ley de matrimonio civil actual, una nulidad de matrimonio, un abogado cobraba 300,000 pesos. Y como eran tan fáciles de tramitar, porque fíjese usted, una vez que se presentaba la demanda se notificaba inmediatamente, se contestaba el otro día la demanda, luego venía el trámite de la réplica y de la dúplica, se pasaba la prueba, y luego de la prueba venía el fallo. Y todos, digamos, los tribunales tenían las sentencias tipo de los fallos de nulidad de matrimonio. Y como ninguno de los cónyuges apelaba de la sentencia, entonces la sentencia se iba en consulta, estaba el trámite de la consulta, subía en consulta a la Corte de Apelación y la Corte de Apelaciones confirmaba, y ahí terminaba. Por lo tanto, era una fuente de ingresos accesorias para los abogados muy importante, porque si usted tramitaba en el mes 10 nulidades de matrimonio, eran 3 millones de pesos que le ingresaban sin tener parte contradictoria, sin que se demoraran los juicios 6 meses, un año y medio, 2 años, sino que usted en el mes, si era ágil su diligencia, usted en el mes tenía listo, no es verdad, la nulidad de matrimonio. Eso es lo que se producía. Por lo tanto, aquí se produjo una distinción entre aquellas personas que podían pagar la nulidad de matrimonio y aquellas otras personas que no podían pagar la nulidad de matrimonio. Ahora, además, había que agregar, ¿no?, que las corporaciones de asistencia judicial donde los alumnos egresados de Derecho para recibir su título profesional debían hacer una práctica por 6 meses, tenían prohibido el poder tramitar esta nulidad de matrimonio. Por lo tanto, la única posibilidad que le quedaba a los cónyuges que querían terminar su matrimonio para volver a casarse era justamente pagar los honorarios, ¿no?, a los abogados, digamos, particulares, ¿no? Y yo obviamente que acá también se producía un problema de orden ético, ¿no? ¿Por qué? Porque aquellos abogados que eran católicos, apostólicos y romanos, obviamente sabían que esta tramitación de las nulidades de matrimonio eran fraudulentas, eran truchas, pero ya era la práctica judicial de que todas se aceptaban como tal, y por lo tanto pasaban, ¿no? Entonces habían abogados que se cuestionaban y decían, bueno, yo soy católico, ¿cómo voy a yo estar tramitando una nulidad de matrimonio a sabiendas, ¿no?, que la prueba que voy a presentar es trucha? Pero por otro lado salía el lado, no sé si bueno o malo del abogado, y decía, bueno, pero es plata, digamos, fácil y segura, ¿no? O sea, yo tramitando 10 causas de nulidad de matrimonio y cobrando 300,000 pesos, el 50% al comenzar y el 50% al terminar, y si yo la termino dentro del mes que yo les digo que sí se podía hacer, entonces yo tenía fácilmente 3 millones de pesos sin moverme de mi escritorio. Yo le pasaba unas 300 lucas, ¿no es verdad?, al abogado que me firmaba. Y ese abogado que me firmaba a mí, por la parte demandada, a su vez también tenía causa de nulidad de matrimonio y yo le firmaba, entonces era, ¿no?, mandatos cruzados, ¿no? Eso era lo que ocurría. Por lo tanto, ¿no?, la opinión de la profesora Andrea Muñoz es muy acertada en ese sentido, porque la verdad ni que para los abogados, ni para los jueces, ni para las partes, era o se exigía mayor tecnicismo. Usted tenía la demanda tipo, presentaba la demanda tipo, tenía la contestación tipo, le sacaba la firma al colega, después la réplica era tipo, la dúplica era tipo, luego venía la prueba, usted tenía listos los testigos declaraban y luego usted, no es verdad, pedía el fallo. O sea, la verdad es que elucubración, un desarrollo doctrinal era nulo, cero, o sea, era todo automatizado este sistema. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Y eso es lo que yo les quería explicar para que ustedes lo tengan presente. ¿Qué es lo que ocurre a partir de la entrada en vigencia de la actual ley de matrimonio civil? Y lo vamos a ver, ¿no? La actual ley de matrimonio, y lo vimos, y lo vamos a ver también, la actual ley de matrimonio civil lo que hace es eliminar esta causal de nulidad de la incompetencia del oficial de registro civil. Por lo tanto, ya hoy día esa causal desapareció, no existe. Por lo tanto, cualquier matrimonio que se celebre en cualquier parte de nuestro territorio nacional, independientemente
de que si los cónyuges están domiciliados y tienen su residencia en Arica, ¿no? Y se van, ¿no?, de vacaciones y se les ocurre pedir hora y casarse en el civil en Punta Arenas, ese matrimonio es absolutamente válido y luego ellos no podrían, ¿no?, alegar y decir, oiga, no, pero si nosotros nos casamos bajo la circunscripción, ¿no?, y la competencia del oficial del registro civil de Punta Arenas, pero nosotros teníamos la residencia de domicilio en Arica, no importa, se entiende, nos vendieron casa. Por lo tanto, esa causal desapareció. Entonces, ¿ya?, que cuando se tramiten juicios con las verdaderas causales de nulidad, entonces los jueces de familia puedan entonces desarrollar mayormente un razonamiento y la aplicación de la doctrina respecto a las causales de nulidad, ¿no? Esa es la visión, esa es la opinión, y que es bastante acertada, y por eso lo hago presente, ¿no?, de la profesora Andrea Muñoz. Eso es lo que ocurría antes de la ley 19.946 y dejó de ocurrirnos, ¿verdad?, a partir de la entrada en vigencia de la nueva ley de matrimonio. ¿Está clara la explicación? Eso era lo que ocurría. Bien. Entonces, enseguida, ¿no?, vamos a ver la nulidad matrimonial versus la nulidad patrimonial. Claro, porque ustedes estudiaron Derecho Civil 1 en la nulidad patrimonial, nulidad absoluta, nulidad relativa, artículo 1680 y siguiente. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? No es lo mismo. Porque la nulidad matrimonial no distingue entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa, como siempre en la nulidad patrimonial, porque las causales son distintas, ¿no? Algunos autores, sin embargo, piensan lo contrario, como el profesor Luis Claro Solar. Sin embargo, y Luis Claro Solar nos, ¿verdad?, señala y incorpora este famoso dilema que existe en nuestra legislación, que ustedes lo estudiaron en las causales de ineficacia del acto jurídico, que si existe o no la inexistencia, y que la inexistencia vendría a ser como los requisitos de existencia del matrimonio, ¿no? Pero la verdad es que eso es lo que piensa Luis Claro Solar, pero no piensa toda la doctrina. Sin embargo, la mayor parte de la doctrina sostiene y señala que la nulidad matrimonial es una sola. O sea, no hay que hablar de nulidad absoluta y nulidad relativa. La pregunta es ¿por qué? Primero, porque la ley habla solamente de nulidad sin distinguir, y donde el legislador no distingue, no es lícito al intérprete distinguir, por lo tanto no se puede no distinguir entre nulidad absoluta y nulidad relativa. Y en segundo lugar, porque la nulidad matrimonial no es posible la ratificación, aunque durante el debate parlamentario se pensó en admitirla para varias causales. Por lo tanto, no es posible el poder ratificar un matrimonio que adolece de alguna nulidad, como sí ocurre en la nulidad patrimonial. Sí se puede, digamos, ratificar. Y porque los sujetos activos difieren en una y otra nulidad, que también es un tema importante, ¿no? Ahora, en relación a los principios de la nulidad patrimonial que se extienden a la nulidad matrimonial, ¿no? Es importante poder destacar al respecto, digamos, lo siguiente, ¿no? La causal bajo la cual se permite alegar la nulidad debe existir al momento de la celebración del acto jurídico. Y en el matrimonio, así lo señala el artículo 44 de la Ley de Matrimonio Civil. Y obviamente que este principio también lo encontramos presente en la nulidad patrimonial, porque en la nulidad patrimonial, sea la causal en nulidad absoluta o relativa, estas causales tienen que estar presentes al momento de la celebración del acto jurídico. O sea, aquí obviamente se aplica el mismo principio, tanto en la nulidad patrimonial como en la nulidad matrimonial. En segundo lugar, ambas nulidades requieren de la aclaración por un tribunal competente y las sentencias producen efecto erga omnes, ¿no? El acto que es nulo para las partes también lo será para el tercero en materia patrimonial, y por lo tanto, no, el matrimonio que es nulo no solamente va a ser nulo para las partes, sino que también va a ser nulo para los terceros. Por eso es que tienen efecto erga omnes, y así lo declara la Ley de Matrimonio Civil en el artículo 42, por lo demás. Y otro principio importante también que tenemos que tener presente, que el juez no puede declarar de oficio una nulidad de matrimonio. Ustedes saben que hay ciertas nulidades, sobre todo la nulidad absoluta, en que los tribunales sí la pueden declarar de oficio, pero la nulidad
matrimonial no la pueden y son excepcionales. Pero la regla general es que tanto la nulidad patrimonial como la nulidad matrimonial tiene que ser alegada y por lo tanto tiene que ser declarada por un juez, ¿no? Ahora, sin perjuicio de aquello, si bien es cierto que un juez de familia no puede declarar de oficio una nulidad del matrimonio, si se está ventilando un juicio de divorcio ante un juez de familia, el juez de familia lo que puede hacer en una audiencia es advertir a los cónyuges que el matrimonio podría tener algún defecto, alguna causal que afecte su validez. Sin emitir opinión, en el sentido de que el juez de familia diga que el matrimonio es nulo, ¿de acuerdo? Y por lo tanto adolece de una causal de nulidad. El juez de familia puede advertir en una audiencia, pero no lo puede declarar en una audiencia, que es distinto, como ustedes saben, respecto a los términos procesales. Y esta situación está regulada en el artículo 91 de la Ley de Matrimonio Civil. Bien, veamos entonces enseguida cuáles son las causales de nulidad de matrimonio que están taxativamente señaladas en los artículos 44 y 45 de la Ley de Matrimonio Civil. Primero, si uno de los contrayentes ambos tuvieran alguna de las incapacidades señaladas en los artículos 5, 6 y 7 de la Ley de Matrimonio Civil. Segundo, si el consentimiento no hubiera sido libre y espontáneo en los términos del artículo 8. Tercero, si no se hubiera celebrado ante el número de testigos hábiles determinado en el artículo 17. La enumeración de estas causales, como les decía, es una enumeración taxativa por el aforismo jurídico que no hay nulidad sin texto expreso. Por tanto, mientras no se declare el acto nulo, se presume que es válido y por lo tanto produce todos sus efectos. Y esto obviamente es un principio que también trasciende el principio de la nulidad en materia patrimonial. Vale decir que mientras un contrato no sea declarado nulo, el contrato obviamente es válido y produce todos sus efectos. Por lo tanto, mientras el matrimonio, que también es un contrato, de acuerdo al artículo 102, no sea declarado nulo, obviamente que el matrimonio va a producir todos sus efectos o consecuencias legales. Bien, estas son las causales. Ahora, vamos a ver rápidamente algunos tópicos importantes en materia de nulidad de matrimonio respecto de las causales de incapacidad de los artículos 5, 6 o 7 de la Ley de Matrimonio Civil, que nosotros ya la estudiamos, ¿no?, anteriormente. Por lo tanto, aquí simplemente vamos a complementar ciertos puntos que me parecen que son importantes para los efectos de la nulidad en materia de matrimonio, ¿no? Entonces, la incapacidad, ¿no es verdad?, o falta de aptitud legal para contraer matrimonio o impedimento según el derecho canónico. Yo les decía a ustedes que aun cuando la Ley de Matrimonio Civil del año 1884 le entregó la validez del matrimonio a un funcionario público, que era el oficial de registro civil, en materia de incapacidades o impedimentos para contraer el matrimonio, vale decir, requisitos de existencia o de validez, continuó la influencia del derecho canónico al momento de regular esta materia, ¿no?, en el ámbito civil, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con la entrada en vigencia de la Ley 19.946 en el año 2004, que es la actual Ley de Matrimonio Civil? Lo que sucedió fue que aquí se produjo un problema, porque para sacar adelante esta nueva Ley de Matrimonio Civil se requerían contar con los votos de la democracia cristiana. Y la democracia cristiana es un partido tradicionalista que históricamente y también por un tema ideológico ha estado muy cercano y ha sido muy cercano a la Iglesia Católica. Y por lo tanto, una de las instituciones que intervinieron en su momento para oponerse a esta Ley de Matrimonio Civil, precisamente porque se estaba incorporando como causal de término del matrimonio el divorcio, si a la Iglesia Católica no le interesaba estar en contra de las causales de nulidad de matrimonio, porque la nulidad de matrimonio siempre había estado presente, ni tampoco se oponía a la separación, porque lo vamos a ver más adelante cuando expliquemos la separación. Hoy día la separación es lo mismo que el divorcio antes de la Ley 19.946, por lo tanto ahí no estaba el problema. El problema estaba, y lo vamos a ver cuando entremos a analizar el divorcio, que es muy interesante el debate, entre aquellas personas que eran antidivorcistas y aquellas personas que eran divorcistas. De hecho, los que eran antidivorcistas
obviamente no estaba la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque para la Iglesia Católica, vuelvo a reiterar, el matrimonio es un sacramento. Por lo tanto, la única posibilidad de que el matrimonio pueda terminar, ¿no?, obviamente es a través de la muerte natural o presunta. O sea, uno se casa y se casa para la Iglesia Católica para toda la vida. Entonces uno no puede disolver el sacramento del matrimonio, pese a que el derecho canónico permite en ciertas causales determinadas mandar la nulidad del matrimonio por derecho a través del derecho canónico, ¿no? Y finalmente, yo no sé si habrá sido delegada esta facultad, este poder, y finalmente, ¿no? Y finalmente es el Papa el que a través de la firma de un decreto papal anula el matrimonio religioso, ¿no? Entonces ustedes se preguntarán, pero profesor, algunos se estarán viendo decir, pero es demasiado acuática esta situación, ¿no? No lo crean, no lo crean. Les voy a dar el ejemplo de Cecilia Boloco. ¿Qué pasó con Cecilia Boloco? Cecilia Boloco tuvo un primer matrimonio. Y del primer matrimonio, luego ella se anuló. Bueno, se divorció porque ella se casó, no sé si se casó en Estados Unidos, lo legalizó, pero ella no terminó con su primer matrimonio. Anuló, digamos, su primer matrimonio, ¿no? Pero también se había casado por la Iglesia Católica. Y cuando se quiso contraer la segunda nupcia, también se quería casar bajo la ley de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, Cecilia Boloco lo que hizo fue tramitar paralelamente la nulidad del matrimonio ante la ley civil y también la nulidad del matrimonio ante el derecho canónico. Entonces, hoy día existen, ¿no?, parejas que profesan absolutamente la religión católica, apostólica y romana y que se divorcian, y entonces para volver a casarse ellos quieren casarse por las dos leyes, por la ley civil y por la ley católica. Pero como están casados anteriormente con otro por matrimonio religioso, tienen que anular ese matrimonio religioso. Entonces, en Chile existen los tribunales eclesiásticos, ante cuando, ¿verdad?, se presentan demandas para anular el matrimonio. Y las causales hoy día son más flexibles que lo que ocurría, digamos, antiguamente, y por lo tanto, antes en el anular un matrimonio religioso se demoraba aproximadamente en que se presentaba la demanda y se dictaba, ¿no, verdad?, el decreto papal en Roma, a una persona más o menos le costaba entre 3 a 5 años anular el matrimonio religioso, no el civil. Hoy día se demoran un año y eso, ¿ya? Entonces, es importante lo que le traigo a colación, y vuelvo, digamos, a lo que yo les explicaba, que lo sabroso, ¿no? Entonces, para que prosperara el divorcio en Chile, entonces la democracia cristiana tuvo que hacer un pacto con la Iglesia Católica para poder, digamos, votar en favor de esta ley y que se incorporara el divorcio en Chile, ¿no? Y ese pacto, digamos, involucró, y no solamente, digamos, la bancada de la democracia cristiana, ¿no? Si ustedes revisan la votación, la mayor parte de los diputados del ala derecha o conservadora en Chile, llámese UDI y Renovación Nacional, ¿no?, estaban en contra, digamos, de la ley de divorcio. En ese momento, cuando se empezó a discutir la ley de divorcio, ¿no?, en el mundo quedaban 2 países solamente que mantenían, ¿no?, el divorcio no vincular. Uno era Irlanda y el otro era Chile. Por lo tanto, este proyecto era muy emblemático para aquellos a quienes querían, ¿no?, incorporar o instaurar el divorcio vincular en Chile. Entonces, no estuvo exento, digamos, de polémica. Por lo tanto, aquí se enfrentó, por un lado, el ala conservadora y por otro lado, el ala del pensamiento liberal en Chile. Entonces, si la democracia cristiana se iba por los votos del ala conservadora, el proyecto de divorcio simplemente era rechazado. Si los votos de la democracia cristiana se iban para el lado liberal, entonces el proyecto de ley de divorcio no iba a ser finalmente aprobado. Entonces, fue un tema muy complicado. De hecho, habían diputados y senadores, algunos diputados, los menos, ¿no?, los díscolos, ¿no?, del ala conservadora, de la UDI y Renovación Nacional, que estaban en favor de este proyecto de ley de divorcio, ¿no? Y habían también diputados de la democracia cristiana que tenían dividido, digamos, su corazoncito. Algunos estaban a favor y otros estaban en contra de este proyecto de ley. Entonces, al final,
Lo que les quiero explicar que esta ley que entra en vigencia también tuvo muchas modificaciones de acuerdo al texto original y muchas modificaciones donde también se incorporaron ciertas materias del derecho canónico. Por lo tanto, la incapacidad o falta de aptitud legal para contraer matrimonio o impedimento según el derecho canónico. Por lo tanto, de acuerdo a la historia fidedigna de la ley, de la actual ley, existió el propósito de perfeccionar el sistema de la nulidad de matrimonio, ¿no? Por lo tanto, esto trajo consigo primero que el proyecto de ley eliminó la causal de incompetencia del oficial de registro civil que yo le explicaba que estaba vigente antes de la ley y era la mayor cantidad, ¿no?, de nulidad de matrimonio que existía en Chile, porque no existía el divorcio, se producía a través de esta causal de incompetencia del oficial de registro civil y, ¿no?, se amplían las causales de incapacidad que puedan adolecer los contrayentes y que hubiesen podido afectar, ¿no?, su consentimiento, hay una ampliación, y se elevó la edad mínima para celebrar el matrimonio, que era de los 16 años. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque antes, ¿no?, la menor edad estaba en relación al menor adulto, y la mujer a partir de los 12 años pasa a ser incapaz relativa y el hombre a partir de los 14 años pasa a ser incapaz relativo y por lo tanto podía celebrar el contrato de matrimonio. Pero la ley de matrimonio civil, tomando en consideración que el matrimonio es una comunidad de vida y que tiene que haber una mayor reflexión respecto sobre todos los derechos de los derechos y deberes recíprocos que existen entre los cónyuges, es que entonces eleva, ¿no?, la edad mínima para celebrar el matrimonio, que son los 16 años. Esto en definitiva, ¿no?, no son los únicos, pero son las principales modificaciones que introduce el proyecto de ley que hoy día, ¿no?, es la actual ley de matrimonio civil. Entonces, veamos primero la incapacidad absoluta, que ya la analizamos, pero vamos a verla rápidamente respecto, ¿no?, de algunos elementos que son importantes de considerar en cuanto a las causales de nulidad de matrimonio. Primero nosotros dijimos, ¿no?, la primera causal de incapacidad absoluta es la existencia de un vínculo matrimonial previo no disuelto, ¿no? Esta es una causal que está presente en todos los sistemas jurídicos que consagran el matrimonio, no es monográfico, es monogámico, que es monogámico, ¿no? Y en Chile, de acuerdo al concepto del artículo 102, el matrimonio es un contrato en virtud del cual un hombre y una mujer. Por lo tanto, estamos hablando de matrimonio monogámico, ¿no?, en contraposición a la poliandria y a la poligamia. Poligamia cuando se casa un hombre con varias mujeres y poliandria, ¿no?, cuando se casa una mujer con varios hombres. Eso significa, digamos, los términos. Por lo tanto, obviamente acá hay se consagra este concepto monogámico del matrimonio y si se alega esta causal, el tribunal debe examinar la validez o invalidez del primer matrimonio, primeramente, para luego pronunciarse sobre la nulidad del matrimonio. Y si el primer matrimonio es válido, entonces será el segundo matrimonio que se celebró será nulo, y si el primero es inválido, entonces el segundo será válido, ¿no? Eso es lo que ocurre desde un punto de vista de la lógica. La segunda causal de nulidad señala lo que se hallaren ligados por un acuerdo de unión civil vigente, ¿no? Y respecto de esta causal nos remitimos a lo que dijimos anteriormente cuando analizamos estas causales en las causales de incapacidad, ¿no? Simplemente, recordarles lo siguiente, lo que dijimos en su oportunidad, ¿no? Si 12 convivientes civiles han celebrado el acuerdo de unión civil y ellos, cada uno de ellos quiere contraer matrimonio con distintas personas, entonces primero tienen que ponerle término al acuerdo de unión civil. Porque si contraen el matrimonio, entonces es como que se contrae un segundo matrimonio, pero estando, ¿no?, o teniendo un vínculo anterior no disuelto, que se trata del acuerdo de unión civil vigente. Sin embargo, esta regla no opera cuando los convivientes civiles, siendo los mismos, siendo un hombre y una mujer, deciden contraer matrimonio, porque obviamente que aquí no operaría esta causal de incapacidad. Ahora, ¿por qué solamente se da la hipótesis de que el acuerdo de unión civil lo hayan celebrado personas de distinto sexo? Porque para celebrar el matrimonio, de acuerdo al artículo 102, tiene que ser entre un hombre y una mujer. Por lo tanto, aun cuando el acuerdo de unión civil hoy día pueda celebrar personas de un mismo sexo,
obviamente no pueden celebrar el matrimonio. Y eso entonces lo que dijimos en su oportunidad y lo repetimos acá respecto a esta causal. Tercera causal, la edad inferior a 16 años o la minoridad, ¿no? Como, como yo se los decía anteriormente, ¿no? La ley de matrimonio civil del año 1884 impedía el matrimonio de los impúberes, mujer menor de 12 años o varón menor de 14 años, ¿no? Y obviamente esta menor edad para contraer matrimonio bajo la antigua ley de matrimonio civil estaba en relación a la capacidad para procrear. Y esto entonces se cambia porque hoy día la menor edad, como ya lo he explicado en reiteradas oportunidades, es a los 16 años tanto para hombres como para mujeres. Como cuarta causal de nulidad, de nulidad del matrimonio que es incapacidad, está la privación del uso de razón, ¿no? Y aquí entonces hay una diferencia evidente con el impedimento de la antigua ley, que declaraba inepto para contraer matrimonio a los dementes. Eso es lo que se decía, ¿no? O sea, se cambia, ¿no?, el vocablo demente por la privación del uso de la razón, ¿no? Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, ¿no?, al cambiar la palabra demente por la privación del uso de la razón, la actual fórmula utilizada por el legislador es mucho más amplia y comprende a todo aquel que carece de discernimiento en el momento de contraer el matrimonio por cualquier causa que sea. Discernir significa, de acuerdo al Real Diccionario de la Academia Española, en poder no ver diferenciar lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. Y eso entonces significa, ¿no?, la capacidad de discernimiento. Por ejemplo, el mentalmente sano y circunstancialmente privado de razón incurriría en esta causal de nulidad, ¿no? Ese es la del número 4. Luego viene la del número 5, ¿no?, que es el trastorno o anomalía psíquica. Esta causal está de alguna otra forma influenciada por el derecho canónico. Es la segunda parte del artículo 5, numeral 4 de la Ley de Matrimonio Civil. Y para eso entonces tenemos que recordar qué es lo que dice el canon 1095, regla tercera del Código no canónico, que consagra la incapacidad para contraer matrimonio de quienes no pueden asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causas de naturaleza psíquica. Entonces, fíjense ustedes, la palabra psíquica está tomada del derecho canónico porque nuestro legislador habla de trastorno anomalía psíquica, o sea, una concesión que hace nuestro legislador a la Iglesia Católica. Eso es lo que quiero, digamos, señalarle, ¿no? Esto no nace por generación espontánea, no nace porque algún grupo parlamentario simplemente se le ocurrió incorporar esta fórmula, simplemente la adecuaron, ¿no es verdad?, de este canon 1095, regla tercera. A su vez, el canon 1055, ¿no?, define el matrimonio, y la Ley de Matrimonio Civil y el artículo 102 reafirman la dimensión personalista del matrimonio, entendido como un consorcio de toda la vida, como una comunidad de vida. Por lo tanto, no pueden una de las personas tener un trastorno, anomalía psíquica al momento de la celebración del matrimonio, porque entonces no se cumpliría con el objetivo de el matrimonio, que es una comunidad de vida, un consorcio de vida. Por lo tanto, se debe considerar el desarrollo del matrimonio en el tiempo donde se manifiesta esta incapacidad que emana, digamos, de las facultades psíquicas, ¿no? Ahora, dentro de esta causal del trastorno anomalía psíquica y en materia de nulidad de matrimonio, se postula la siguiente cuestión, ¿no? La impotencia, ¿no?, como causal de nulidad, ¿no? ¿Por qué? Porque, como yo les decía a ustedes, la antigua ley de matrimonio civil se incorporaba como una causal de incapacidad la impotencia perpetua, e incurable, vigente en la ley anterior, ¿no? Entonces, desde un punto de vista científico, se dividía la impotencia coeúndi y la impotencia generandi, que yo le explicaba en clase anterior. Aquí, la causal vigente ante la ley 19.946, que consagraba nuestra legislación, era la impotencia perpetua e incurable. O sea, perpetua significa por toda la vida, ¿no es verdad? Incurable, que no tenía ninguna posibilidad, digamos, de revertirse, ¿no? El marido queda impotente, ¿no es verdad? Y la mujer que tenía algún problema también de
algún tipo, digamos, de impotencia, ¿no? O de frigidez, etcétera, ¿no? De alguna incapacidad para poder procrear. ¿Ah? Ahora, se suprimió la causal que venía del derecho canónico porque el legislador incluyó o estableció, digamos, ¿no?, que estaba incluida en el vicio del consentimiento del error acerca de las cualidades personales que atendía la naturaleza o los fines del matrimonio, ha de ser estimada como determinante para otorgar el consentimiento, que está en el artículo 8, número 2 de la Ley de Matrimonio Civil, ¿no? Entonces, ahí se incluye esta causal o podría incluirse la causal de la impotencia como causal de nulidad, digamos, del matrimonio en los errores como vicio del consentimiento. Ahora, sin embargo, si la causa de la impotencia fuese de origen psíquico, podría alegarse, según esta causa, trastornos, digamos, de anomalía psíquica, y esto también por el canon 1095, regla tercera, que ya vimos, ¿no? Bien. ¿Cuál es la interpretación entonces respecto a esta anomalía psíquica? Porque, miren ustedes, me voy a retroceder a esta. Estamos hablando del trastorno de anomalía psíquica. Entonces, aquí lo importante y esencial, más allá de la palabra trastorno anomalía, es determinar cuál es la aplicación de la palabra psíquica, en qué consiste, ¿no es verdad?, lo psíquico, ¿no? Entonces, como no hay una mayor jurisprudencia hoy día en los tribunales de familia en relación a esto, porque hoy día casi el 99,9% de los matrimonios que terminan es por divorcio y no por nulidad de matrimonio, entonces obviamente que hay que recurrir a cierta materia que hay que tener importancia. Entonces, para hacer un poco en qué significa este trastorno de anomalía psíquica, tenemos que tomarnos de lo que dice el canon 1095 del derecho canónico, ¿no? Entonces, este canon 1095 del derecho canónico, que de alguna otra forma está relacionado, ¿no?, con esta, digamos, causal, y que se puede proyectar a la ley de matrimonio civil, este canon usa 3, digamos, infinitivos verbales. Habla de entender lo que es el matrimonio, querer, que es contraer el matrimonio, y poder, que no puede llevarnos, ¿verdad?, a la práctica con lo que se comprometió la comunidad de vida, que significa el matrimonio. El canon 1095 habla de estos 3, ¿no?, fórmulas verbales infinitivas: entender, querer y poder. Por lo tanto, ¿no?, si alguno de los cónyuges que contrajo el matrimonio no lo entiende, o no lo quiere, o no lo puede, entonces estaría incorporando dentro de esta, ¿no?, causal de anomalía, de trastorno de anomalía psíquica, ¿no? Ahora, los términos de estar fehacientemente diagnosticada que utiliza el derecho canónico, ¿no?, demuestran que son indispensables los peritajes psicológicos y psiquiátricos. Por lo tanto, si ustedes quieren ir por esta causal y alegar la nulidad por esta causal, tendrán que pedir estos peritajes psicológicos y psiquiátricos, ¿no? Ahora, la ley 19.947 no relativizó la incapacidad y no se apartó, digamos, del modelo canónico, pero, ojo, es importante tomar en consideración lo regulado en el derecho canónico para poder entender esta causal de qué significa lo psíquico, el trastorno de anomalía psíquica, ¿no? Bien, otra causal de nulidad del matrimonio es la carencia de suficiente juicio o discernimiento. Así lo dice el artículo 5, número 5 de la Ley de Matrimonio Civil. Esta causal tiene su origen también en el derecho canónico. El canon 1095, número 2, dice: un grave defecto de discreción de juicio acerca de los derechos y deberes esenciales del matrimonio que mutuamente se han de dar y aceptar. ¿no? O sea, esta causal, nuevamente, está la influencia de la Iglesia Católica a través de la bancada de la democracia cristiana para que hubiese, ¿no, verdad?, prosperado, ¿no?, la ley de matrimonio civil y, por lo tanto, el divorcio, digamos, en Chile, ¿no? Entonces, estos son simplemente concesiones que se le hacen durante el proyecto de ley a la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, para no ir en contra, ¿no?, de ella. Ahora, lo importante de esta causal que habla de una carencia de suficiente juicio, que es sobre qué significa esto, ¿no? Cuando hablamos sobre la carencia de suficiente juicio, que esto trata sobre la comprensión y el compromiso con los deberes y
derechos del matrimonio, que es un elemento muy importante porque uno, ¿ah? uno de los de uno de los elementos básicos de la comunidad de vida que representa el matrimonio es precisamente, ¿no?, el compromiso, ¿no?, en que se van a cumplir los derechos y deberes del matrimonio, ¿no? Dicho de otra forma, ¿usted para qué se va a casar si va a seguir, no, verdad, saliendo con otras mujeres? Entonces no se case, ¿ah? Siga pasándolo bien. Entonces ahí no hay un compromiso. ¿Se dan cuenta? No hay un compromiso de qué, de cumplir con los derechos y deberes del matrimonio. En este caso, por ejemplo, el de la fidelidad, ¿ah? Otro tema, ¿no? ¿Para qué usted se va a casar si va a seguir viviendo en la casa de sus papás? Porque una de las finalidades del matrimonio es que justamente los cónyuges vivan juntos. Entonces, si usted no tiene ese compromiso de vivir juntos, entonces, ¿para qué se casa? No se case. Siga viviendo en la casa de sus papás y su novia o su polola o su pareja sigue viviendo en la casa de sus papás. Punto, ¿no? Entonces, eso es importante e interesante tenerlo presente. Ahora, cuando se habla de carencia de suficiente juicio y discernimiento, hay que tener cuidado en que estas personas a las cuales afecta esta causal de incapacidad son personas que, sin estar privadas del uso de la razón, porque si no tendríamos una anomalía psíquica, ¿ah?, no tienen la capacidad necesaria para comprender lo que el matrimonio significa en sus vidas y comprometerse con sus derechos y deberes. Esto siempre se debe tener presente al momento, digamos, de analizar, ¿no? Ahora, diferencia de este capítulo con la incapacidad civil del artículo 5, número 4, primera parte, ¿no? El artículo 5, número 4, la primera parte dice lo que se hallara en privado del uso de la razón. Por lo tanto, esta causal significa una carencia de facultad cognoscitiva general. Y esta causa representa un defecto de la facultad crítica. Entonces, son dos causales que podrían aparentemente ser las mismas causales, pero son distintas, ¿no? Ahora, esta causal del trastorno, anomalías, de la falta de suficiente juicio y discernimiento, se diferencia de la causal del 5, número 4, parte final, que por cuanto que sean incapaces de modo absoluto para formar la comunidad de vida que implica el matrimonio, que apunta a la incapacidad de realización del matrimonio. Por lo tanto, esta causal es distinta, ¿no?, a la del artículo 5, número 4, digamos, por esta razón, ¿no? Otra causal que contempla el artículo 5, número 6, es la imposibilidad de expresar claramente su voluntad, que obviamente se mantuvo respecto, digamos, de lo que era la ley de matrimonio anterior. ¿Qué es lo que decía la ley de matrimonio anterior en el artículo 4, número 4? Decía los que de palabra o por escrito no pudieran expresar su voluntad claramente, ¿no? Ahora, lo importante, y que lo dijimos en su oportunidad, que la ley 19.904 del 2003 eliminó la incapacidad de aquellos que de palabra o por escrito no pudieran expresar su voluntad claramente para aceptar el matrimonio por lenguaje de señas, como lo dijimos en su oportunidad. Antes las personas que no podían darse a entender por escrito, las personas, sordas, mudas, analfabetas, no podían celebrar el matrimonio. Y porque no podían expresar claramente su voluntad, de palabra o por escrito. Así lo decía el antiguo artículo. Hoy día dice imposibilidad de expresar claramente su voluntad y por lo tanto hoy día es permitido que las personas, no obstante ser sordos, mudos y analfabetos, pero si ellos se pueden manifestar su voluntad a través del lenguaje de señas, es perfectamente entonces posible que puedan contraer matrimonio, cosa que no ocurría bajo el imperio de la ley anterior. Por lo tanto, hay una diferencia formal a la ley derogada que decía los que no pudieran expresar su voluntad claramente, y la ley vigente agregó ya sea en forma oral, escrita o por medio del lenguaje de señas, ¿no? Entonces, esto simplemente vino a terminar con la discriminación respecto a aquellas personas que no podían darse a entender su voluntad de palabra o por escrito, o también, digamos, los sordomudos analfabetos, que si hoy día pueden manifestar su voluntad por el lenguaje de señas, hoy día sí se pueden casar. Bien. Y luego tenemos las incapacidades e impedimentos dirimente relativos, que también son causales de nulidad del matrimonio. Y aquí entonces, ¿no?, las incapacidades relativas dicen relación con la incapacidad por parentesco, la incapacidad por adopción y la incapacidad por homicidio, que nosotros ya la vimos anteriormente y por lo tanto simplemente no me remito a lo que ya analizamos anteriormente.
Y otra causales de incapacidad, ¿no? De nulidad del matrimonio es el consentimiento libre y espontáneo, ¿no? Y según el artículo 8 y el artículo 44, letra B de la Ley de Matrimonio Civil, los vicios del consentimiento en materia matrimonial son el error acerca de la identidad de la persona del otro contrayente, el error acerca de algunas de las cualidades personales del otro contrayente, que atendía a la naturaleza o los fines del matrimonio, ha de ser estimada como determinante para otorgar el consentimiento, y dentro de esta causal, acuérdense en que cae, ¿no es verdad?, el tema de la impotencia. Y tercero, la fuerza en los términos del artículo 1456 y 1457, ocasionada por una persona o por una circunstancia externa que hubiera sido determinante para contraer el vínculo no matrimonial. O sea, son los mismos vicios del consentimiento que nosotros vimos anteriormente, son no causales de nulidad de matrimonio. Y también, como un tercer grupo de causales de nulidad de matrimonio, está la ausencia de las formalidades legales, ¿no? ¿Por qué digo un tercer grupo? El primer grupo son la incapacidad absoluta y relativa. El segundo grupo, ¿no es verdad?, es la ausencia, no, es el consentimiento, digamos, libre y espontáneo, y la ausencia del error y de la fuerza. Y el tercer grupo son la ausencia de las formalidades legales, ¿no? Y en este caso, en cuanto a las formalidades del matrimonio, la causal de nulidad del matrimonio propiamente tal es la ausencia de los dos testigos hábiles, de acuerdo a lo que se desprende en el artículo 4, 16 y 17, inciso segundo, y 45 de la Ley de Matrimonio Civil, ¿no? Esta es la formalidad o la ausencia de la formalidad del matrimonio que constituye una causal de nulidad del mismo. Pregunta: ¿pueden convalidarse un matrimonio anulable? Y este es un elemento importante, ¿no? Porque la convalidación sí está presente en la nulidad patrimonial y en la nulidad relativa. La nulidad relativa se puede convalidar en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, si un menor de edad celebra un contrato y ese contrato es nulo, por la incapacidad del menor porque no actuó representado por su representante legal, perfectamente podría convalidarse haciendo comparecer al representante legal al acto contrato que ha sido celebrado, por ejemplo, ¿no? Entonces la pregunta es, un matrimonio que ha sido celebrado con algún vicio de nulidad, más tarde los cónyuges, ¿lo podrían convalidar? Esa es la pregunta, ¿no? El proyecto de la Ley de Matrimonio Civil se contemplaba esta hipótesis cuando los cónyuges lo quisieren, y por regla general esto se permitía en el proyecto de la Ley de Matrimonio Civil, con excepciones que no se permitían en el matrimonio del bígamo, el incestuoso y el del cónyuge sobreviviente con el autor y cómplice del homicidio, ¿no?, de su marido o mujer, y el del adúltero, con su copartícipe en esta infracción, ¿no? Finalmente, esta institución no se reguló en la nueva Ley de Matrimonio Civil, por lo tanto, hoy día el matrimonio que adolece de alguna causal de nulidad, por ejemplo, trastorno de anomalía psíquica, no puede ser convalidado, posibilidad que sí es acogida y que sí es regulada en la legislación canónica, ¿no? El matrimonio nulo religioso se puede convalidar bajo ciertas causales. El matrimonio civil no se puede convalidar. ¿De acuerdo? Bien. Y entonces para la próxima clase vamos a dejarnos, ¿verdad?, esbozada el título de la acción de nulidad, la titularidad, el ejercicio y su extinción. Bien. Hasta acá llegamos, estimados alumnos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta respecto de la nulidad del matrimonio? No, profe. Bien. Está tan claro. Ok, entonces si no hay ninguna consulta, nos vemos en la clase del día lunes. Si por ese motivo no alcanzamos a terminar, eso lo vamos a ir viendo, porque esto ustedes saben que es absolutamente dinámico, no es estático, no es algo así que no, mire aquí, aquí, allá, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si por ese motivo no alcanzamos a terminar la materia en la clase del día miércoles, entonces la clase del día jueves, ¿no?, la destinamos para absolver algunas consultas, algunas dudas, ¿no?, algún comentario, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, nos vemos en la próxima clase y acuérdense que si salen,
cuídense, adopten todas las medidas, digamos, de seguridad para proteger tanto a ustedes como a su familia. Nos vemos entonces. Muchas gracias. Hasta luego, profesor. Chao, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao, que estén bien.